este CAID que trata de minería de datos en bioinformática. Ante todo, las personas que participan, este es un listado de miembros actualizados que se fue cambiando a lo largo del desarrollo del proyecto. Actualmente trabaja con nosotros Alejandro Hedera. Alejandro tiene una beca postdoctoral de la agencia en el contexto de un PICT, también directamente relacionado con este CAID. Cristian Jones se doctoró en el contexto de este CAID y varios de los trabajos que voy a comentar tienen que ver con su tesis doctoral. Actualmente ganó el ingreso a CONICET como investigador asistente. Bueno, yo soy Diego Milone. Gabriela recientemente se incorporó al proyecto, también con una beca postdoctoral de CONICET, que es codirigida por nosotros y trabaja directamente en estos temas. Y también tiene un cargo docente en la UNER. Georgina es la codirectora del proyecto y Jonathan es becario doctoral, ya está terminando ya casi su beca doctoral también en los temas de este proyecto. Leandro Unión también participó en este proyecto primero como becario doctoral, después como postdoctoral y actualmente ya es investigador asistente de CONICET. Y Leandro Di Persia es otro de los integrantes del grupo responsable, también es investigador de CONICET. Pongo acá en otro color a Matías, Mariano, que son parte del grupo de bioinformática, pero tienen sus propios proyectos, ya investigadores jóvenes, también investigadores asistentes que han tenido sus propios CAID. Y a Milton, que participó en toda la primera parte del proyecto y que luego se fue a hacer una estancia postdoctoral a Estados Unidos. Y actualmente ganó el ingreso a CONICET también, así que pronto esperamos tenerlo de vuelta. Y el último que se incorporó fue Tiago López, que es un alumno de grado de la carrera de informática y que tiene una cientibeca también en los temas de este proyecto. Bueno, menciono muy rápidamente las colaboraciones interdisciplinarias. Es un proyecto claramente en donde se encuentran dos disciplinas, la biología y la informática de nuestra parte. Y tenemos colaboraciones, acá hay algunos de los institutos, en particular nacionales, pero bueno, también tenemos otras colaboraciones. Bueno, este proyecto trata de datos. Siempre hay datos y hay que aprender de los datos o encontrar patrones ocultos en los datos. Muy resumidamente, estos datos son, en este caso, datos biológicos, por eso se trata de bioinformática. Y nuestro aporte principal es desde la informática, de cómo encontrar patrones ocultos en estos datos, cómo interpretarlos, cómo generar modelos a partir de estos datos. Hicimos al inicio del proyecto un esquema muy general, en donde teníamos muchas fuentes de datos que podían ser de muy diferente tipo, y ese es uno de los desafíos. Teníamos algún tipo de modelo basado en inteligencia artificial, que nos permitía interpretar esos datos, y finalmente buscábamos modelos o asociaciones que nos permitan entender cómo se relacionan esos distintos tipos de datos. Un gran desafío de este proyecto era integrar datos de tipo muy diferentes. En este caso son vías metabólicas, es solo un ejemplo. Este es otro ejemplo en caso de la ontología de genes, donde en cada uno de estos nodos, este es un gráfico muy simplificado, los árboles son muchísimo más complejos de estas ontologías. Decía, en cada uno de estos nodos se hace una descripción de alguna particularidad de ese gen o proteína. En este caso nosotros propusimos un método para, a partir de datos de expresión de los genes y de las anotaciones de algunos genes conocidos, poder inferir anotaciones, o sea, anotaciones funcionales, o sea, tratar de darle una hipótesis al biólogo acerca de qué puede estar haciendo algún gen que todavía no se sabe qué hace o cómo funciona, para que después él haga sus experimentos biológicos, por supuesto. En esta parte del proyecto propusimos un método en donde lo primero que hacíamos era medíamos las distancias entre los genes. Acá tenemos distancias de expresión en esta parte de arriba y acá tenemos distancias semánticas, o sea, distancias entre las anotaciones. Estas distancias están incompletas,
Acá esta parte azul es las distancias entre los genes que no tenemos información semántica, o sea, no tenemos anotaciones, y es lo que queremos descubrir, ¿no? Entonces, bueno, muy rápidamente propusimos un método de aprendizaje basado en factorización de matrices no negativas que nos permitía reconstruir esa zona de distancias no conocidas, y luego, a partir de esa información, ahora sí de las distancias, con un método bayesiano, inferir finalmente nuevas funciones para esos genes. Otro de los enfoques fue el de clustering, el de agrupamiento no supervisado. En este caso tenemos un clustering por fuente. Este es un ejemplo simplemente didáctico. Acá fíjense, en esta fuente, por ejemplo, hay un agrupamiento por color. Esta fuente de datos me traía, por ejemplo, la variable color de estos objetos. Acá teníamos la variable forma, y acá teníamos la variable, por ejemplo, si era cerrada o abierta, ¿no? Entonces, bueno, de acuerdo a eso, cada método de clustering me está generando acá distintos clusters. Luego, lo que se puede hacer con eso es unir todo en un solo clustering o consenso de clustering. El otro enfoque que utilizamos es cuando las variables que describen un objeto, esto en particular eran tomates, son de diferente naturaleza. Por ejemplo, pueden ser categóricas, pueden ser numéricas, acá hay variables que son categóricas. Entonces ideamos un método que nos permitía hacer clustering y encontrar relaciones entre esas distintos tipos de variables y medir distancias, como se puede ver acá, en esta matriz está todo mezclado, entre esas variables, y saber cuáles están relacionadas. En otra parte del proyecto trabajamos con la predicción de microRNAs. Son estas moléculas que están en las células y que tienen una función importante en el desarrollo de enfermedades, en el crecimiento y en muchas otras cosas en todos los seres vivos. Estos microRNA propusimos algunos métodos semi-supervisados, o sea, tienen el gran problema de que en un genoma completo puede haber miles de millones de secuencias no conocidas que no tienen etiquetas y unas pocas cientos o algunas cuanto mucho miles de casos de positivos, o sea, de casos de microRNA conocidos y verdaderos. Entonces, en este método semi-supervisado que trabaja con todas las desconocidas también, lo que propusimos fue ir descubriendo de a poco un grafo, y ese grafo se va propagando con etiquetas y nos permite ir coloreando completamente hasta poder descubrir todas las negativas también y las positivas que no conocíamos. Y luego fuimos entrando en el área de las redes profundas, otra manera de enfocar este problema, y propusimos algunos modelos por ese lado. En este caso es un modelo de redes profundas autoorganizadas que tienen una mezcla de entrenamiento no supervisado y supervisado. Uno puede ver en las distintas capas de la red profunda cómo se van organizando las secuencias de RNA, y finalmente uno en las últimas capas, acá hay 10 nomás, pero bueno, pueden tener 50 o 100 capas, uno puede detectar cuáles son las neuronas de la red que indican qué secuencias son las positivas, o sea, los microRNA, y en todas las otras capas se fueron descartando las que son negativas, o sea que no tienen un microRNA. Y por último les comento de lo que hicimos este año con el advenimiento de la pandemia. Se nos ocurrió tratar de poner nuestro conocimiento y nuestros esfuerzos en ayudar en este problema. Hicimos una extensión del modelo que yo les mostraba antes para detección de premirnas, acá con ensambles y mapas organizativos también. Otros modelos profundos basados en convoluciones y en ResNet, que son un tipo particular de redes convolucionales. Y otro modelo muy simple que se usa mucho en la comunidad de bioinformática, con lo cual encontramos 12 microRNA dentro del genoma del coronavirus. Acá está el genoma y acá están las posiciones de los que fuimos encontrando. Y luego encontramos una base de datos pública que tenía pacientes infectados y pacientes sanos, y pudimos comprobar que efectivamente había expresión en esas zonas del genoma precisamente donde habíamos detectado nosotros los
propuestos estos microRNA. Entonces, efectivamente, pudimos comprobar que esos microRNA existen y que forman parte de la infección. Encontramos los genes target y analizamos también cómo actúan en esos genes, con hipótesis que, por ejemplo, se podrían probar para el desarrollo de una vacuna, para el desarrollo de tratamientos